Las acciones argentinas se dispararon en junio. ¿Pueden seguir subiendo? Hoy te lo cuento. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar de las acciones argentinas que subieron una barbaridad durante el mes de junio. Subieron un 25% en pesos, un 18% en dólares. En lo que va del año 2023 acumula una suba del 40% en dólares. Entonces la pregunta que muchos se hacen: ¿pueden seguir subiendo estas acciones argentinas que estuvieron tan castigadas durante los últimos años y desde hace un año que vienen subiendo sin parar mientras la economía se destruye y está cada vez peor? Bueno, vamos a tratar de analizarlo en este video para tratar de sacar alguna conclusión acerca de qué se viene en el mercado argentino durante los próximos meses, unos meses muy complicados porque tenemos meses de elecciones y también de muchas complicaciones económicas. Entonces, primero vamos a analizar lo que pasó en el mercado. Vamos a compartir un gráfico que me pareció muy interesante que muestra la evolución de las acciones argentinas en dólares. Fíjate que durante el gobierno de Macri, año 2018 aproximadamente, llegó un máximo el Merval en dólares de 2.236 puntos. Luego empezó a bajar, pero la baja más fuerte se dio con los resultados de las PASO en el 2019, cuando digamos, perdió las elecciones Macri, para muchos en forma sorpresiva, y se confirmó que el kirchnerismo volvía al poder. Bajaron un 50% en un día, en una de las bajas de mercado de la bolsa más importantes de la historia en todo el mundo, no solo en Argentina. Entonces ahí el Merval se fue más o menos a 400 puntos en dólares, estuvo un poquito más abajo, 300 y pico puntos durante el default y la pandemia. Y luego se vino esta recuperación tremenda que empezó hace un poquito más de un año, de un 100% en dólares, ¿no? Pasó de 400 puntos hace un año a 800 puntos actualmente. Y este año hubo una suba del 40% en dólares. Si ven este otro gráfico que muestra la performance del equity en dólares desde el nivel pre-paso 2019, acá ven que el S&P Merval subió un 40% en lo que va del 2023 y en junio del 2023 subió un 18%. Todavía está un 15% abajo en dólares, por lo tanto tendría que poder seguir subiendo para alcanzar el nivel pre-paso 2019. Ahora, y si ves el gráfico anterior, para recuperar el nivel que tuvo en el máximo punto del gobierno de Macri antes que se tuvo que pedir el préstamo al FMI, tendría que llegar a 2.236 puntos. Ahora está en 800 puntos, es decir, tiene casi un 200% de upside, ¿no? De posibilidad de crecimiento. Ahora, esto es la teoría. Detengámonos un poquito en la economía, porque todos los precios de las acciones detrás tienen que tener fundamentos económicos. Entonces, hasta ahora subieron por expectativa que el próximo gobierno sea más pro mercado, sea más capitalista y pueda tener un manejo de la economía más racional. Pero antes hay un montón de problemas económicos para resolver que mes a mes, durante estos últimos meses, se fueron profundizando y seguramente de acá, julio a diciembre, que asume el próximo gobierno, se sigan profundizando. Y vamos a verlos, algunos de ellos. El primero y más importante es el tema de las reservas. Durante el mes de junio, las reservas internacionales bajaron en 5.000 millones de dólares. En la última semana bajaron nada más 3.300 millones de dólares y si no hay un acuerdo con el FMI pronto, van a bajar muchísimo más. En lo que va del 2023, bajaron en 17.000 millones de dólares. Entonces, las reservas hoy están en 27.000 millones de dólares, pero esas son las brutas, pero las netas y las líquidas, todas las consultoras coinciden en que están en terreno negativo. Alrededor de 5.000 millones de dólares las
netas y alrededor de 7.000 millones de dólares las líquidas. Esto quiere decir que el gobierno está usando depósitos de empresas y personas que tienen en dólares en los bancos. Esos dólares van al Banco Central y el Banco Central los está utilizando. Hay alrededor de 12.000, 13.000 millones de dólares en depósitos. De esos 13.000, la mitad ya se está usando para este problema que está teniendo el Banco Central para pagar las deudas en dólares. Y esto es muy preocupante y todas las consultoras estiman que más allá de que haya acuerdo con el FMI durante las próximas semanas, se va a llegar a un nivel de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares de reservas netas negativas a diciembre de este año. Así que la situación es muy, pero muy complicada, como podés ver en este gráfico. Acá podés ver en este gráfico cómo fueron evolucionando las reservas internacionales por mandato presidencial, ¿no? En el mandato de Néstor Kirchner hubo una suba de 28.000, en el mandato de Cristina hubo bajas de 18.000 y 25.000, en el de Macri una suba de 14.500 y en lo que va del mandato de Aníbal Fernández hay una baja de 17.700, pero se estima que esté por debajo del mandato de Cristina del 2012 a 2015, o sea que haya una baja todavía superior. Así que ese es un problema gravísimo. Y el próximo gráfico te va a mostrar el problema que para mí es más grave relacionado con las acciones argentinas, que es el precio de las acciones argentinas en dólares. Yo creo que el dólar durante los próximos meses, en algún momento de los próximos meses, tal vez después de las PASO o cuando sea, se tiene que ir al demonio. Si mirás este gráfico que mide cuál tendría que ser el dólar convertibilidad versus el dólar paralelo, el dólar convertibilidad tendría que estar hoy en 733 pesos por dólar. ¿Cómo se mide el dólar convertibilidad? Se mide de la resta entre la base monetaria y el ELIC y las reservas brutas. Hoy el dólar blue está casi en 500 pesos, pero si el precio de equilibrio lo tomamos como el dólar convertibilidad, se tendría que ir a 733 pesos, es decir, un incremento del 50% para estar en el dólar de equilibrio. Y esta relación se va complicando todo el tiempo porque el Banco Central emite pesos, tiene déficit fiscal que va creciendo cada vez más y emite pesos para solventar este déficit fiscal. Entonces esta relación se tendría que complicar cada vez más, y tengamos en claro que durante los últimos 2-3 meses el dólar estuvo muy planchado en el orden de los 490, 500 pesos para el blue y el contado con liquidación, mientras la inflación vino creciendo un promedio del 7% mensual. O sea, tenés un atraso del dólar muy, pero muy importante. Entonces mi impresión es que durante los próximos meses tal vez las acciones no bajen de precio en pesos, pero sí en algún momento los dólares, el precio del dólar se tiene que subir, por lo tanto los precios de las acciones en dólares tendrían que bajar. Esto también está relacionado con el nivel de actividad. El nivel de actividad está bajando, bajó un 4,2% en abril versus abril del año pasado, y bajó un 1,9% en abril, que es el último dato que conocemos al día de hoy, versus marzo. Es decir, estamos en una economía que está gastando cada vez más, con un déficit fiscal cada vez mayor, con un déficit externo cada vez mayor, por eso faltan dólares, y hay una inflación cada vez más alta porque se emiten pesos para solventar ese desequilibrio, y el nivel de actividad está bajando. Inflación y nivel de actividad, por lo tanto, todos los fundamentos de la economía argentina no justifican este incremento del precio de las acciones y el precio de los bonos durante los últimos meses. Lo único que justifica este incremento son las expectativas que un nuevo gobierno, sea de Bullrich, Larreta o Milei o Massa en esta última semana que se confirmó la candidatura de Massa, todos tendrían que aplicar políticas más pro mercado, específicamente los candidatos de Juntos por el Cambio y de Milei. Entonces, pero estas expectativas en un momento tienen que estar más o menos a la par de lo que pasa en la economía real, y la economía real está cada vez peor. Entonces, conclusión del video: nos encantan las acciones argentinas. De hecho, en Inversor Global tenemos un servicio que se llama Membresía Argentina, donde recomendamos la mejor cartera de acciones argentinas para tratar de aprovechar este trade electoral, que creo que es un trade electoral que tiene fundamentos, porque el próximo gobierno seguramente sea mucho más racional que el actual, pero en el corto plazo, durante los próximos 2-3 meses, no veo una evolución de las acciones argentinas tan marcada, sobre todo si las medimos en dólares. Si las medimos en pesos, sí tiene recorrido, pero si las medimos en dólares, me parece que hay que tener cuidado. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Si tenés preguntas, no dejes de ponerlas abajo, que voy a estar contento de contestarlas. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto en una próxima edición del Fede Teso Show. ¡Chao!